Cuando me llamaron para ese casting, era todo muy misterioso. El doblaje en general es misterioso porque como hay que cuidar la confidencialidad de los proyectos, muchas veces no te pueden decir mucho, no te pueden adelantar mucho, no sabes a qué vas, no sé, no, y firmas tus contratos de confidencialidad de no puedes platicar nada de esto, etc. Monsters University, en Buscando a Dory, soy un cangrejito, ahí a ver si algún día lo identifican. ¡Eso no! Uno de los factores que me ayudó muchísimo a lidiar con esto fue tener atención psiquiátrica. Sí. Pablo Chalita. Saludos a Pablo Chalita, te voy a entrevistar. Besos, Pablo, me salvaste. Yo me di cuenta que era algo importante, pero no me imaginaba que tanto. Entonces, cuando entro a la cabina y me dicen, bueno, pues el casting es para este personaje de Star Wars, y cuando lo vi dije, no manches, o sea, me dio una emoción cañona. Claro. ¿No te dio miedo? ¿Qué ha habido, people? Pues hoy estoy súper contento porque nuevamente un restaurante nos abrió las puertas para hacer gloriosas batallas. Gracias, hijos del maíz, y a la dueña que se llama Lilian. Visiten este restaurante, está súper bonito. Además de eso, estoy súper contento porque después de mucho tiempo se logra concretar esta entrevista, que ahorita nos contará por qué no se concretaba. Pero mi entrevistada de hoy es locutora, conductora, actriz de doblaje, es coach, es escritora y un chorro de cosas más. Livier, bienvenida. Hola, Beto. Muchas gracias por recibirme. Encantada de platicar contigo y de sumarme a las gloriosas batallas, sobre todo después de escuchar tu historia. Estoy muy, muy honrada de estar aquí. De verdad, gracias. El honrado soy yo. Empecemos con una pregunta y quiero que te explayes. Ok. ¿Qué se viene a la mente cuando te digo Tobías? Ay, amor. Amor, magia. Tobías es uno de los grandes amores de mi vida. Es un perrito que me acompañó durante 15 años casi. Bueno, sí, 14. Él tenía 2 años cuando yo lo adopté. Sí. Y pues llegó a moverme en todos los sentidos. O sea, como que se convirtió en un ser a través del cual aprendí muchísimas cosas. Y que sobre todo me conectó con un amor muy profundo. Yo creo que a lo mejor te pasa. Yo siento que la vida tiene formas de hablarnos muy específicas, ¿no? Y yo siempre he dicho que para mí los animales son un vehículo a través del cual pues Dios, el universo, la vida se acerca a mí porque sabe que es una manera de llegar a mi corazón, ¿no? Porque sí, me encantan los animales y bueno, especialmente con Tobías pues hice una conexión muy hermosa, porque tenía además una personalidad única, o sea, de verdad era un perrito rockstar, con una personalidad muy especial, muy específica. Y bueno, pues sí, o sea, los animales han sido un vehículo a través del cual yo he tenido muchas lecciones de vida, y él, una de las lecciones que me dio muy grande fue de amor propio, o sea, como que ese amor a través de una mascota también me acercó muchísimo a amarme más a mí misma. Entonces, ¿qué te digo? Pienso en Tobías, es sonrisas, es pensar en una luz enorme, en que todavía siento que me acompaña, aunque ya no está en esta dimensión. Lo siento todo el tiempo. En fin, es un guardián, es un guía, un maestro, y hasta ahora sigue siendo un motivo de inspiración. Todavía es el motivo por el cual hago muchas cosas y ha sido hermoso encontrarme con él en la vida. Que de hecho lo honraste muy bien con esta charla TED que diste. La neta, es algo que mueve, y no nada más el hecho del mensaje que das en la charla, sino el utilizar este vehículo, ¿no? Para poder describir algo que todos sentimos, ¿no? Pero bueno, ahorita llegaremos a ese punto. Sí, gracias. Me acuerdo mucho que fui a Aguascalientes a la famosísima feria de San Marcos y nos encontramos allá y me invitaste a conocer la parte de la televisión donde estabas ahí en el Canal 6. En el Canal 6. Y ahí fueron tus inicios, ahí fueron tus inicios en el tema de televisión, radio y todo esto. Sí, de conducción. Sí, ahí fueron mis inicios. Estuvo padrísimo porque la verdad es que yo no me acuerdo nunca haber soñado como yo quiero salir en la tele o estar en la radio.
no siento que haya sido un sueño que yo cultivara. O sea, a mí sí de niña siempre me gustaba. O sea, como que yo creo que las pistas que me van conduciendo a ese lugar es que yo de niña siempre escuchaba música, que es una de las cosas que me llevó a los medios. Que sí era esta niña como artística que movía todos los sillones de la sala de su casa y hacía bailables y exactamente. Una prima un día me dijo que ella se acuerda mucho de una experiencia en la que estábamos los primos en casa de mi abuelo y que se estaban organizando como para quién iba a bailar y quién iba a cantar no sé qué cosa, y que a mí como que yo hice una expresión de me tienen harta, sí. Y que yo solo dije, yo las voy a presentar. Entonces ella dice, yo me acuerdo mucho que desde ahí como que se veía, ¿no? Yo la verdad no me acuerdo de eso, pero sí, no soñaba con eso, pero fue bonito cómo llegué a la tele en Aguascalientes, porque mi mamá vio un anuncio en la televisión de que estaban haciendo un casting justo para esa televisora local. Sí. Y pues yo creo que ella sí veía que tenía a lo mejor una habilidad para comunicar y esto de que me gustaba la música y también para ella fue como, mi hija está chula, que vaya, ¿no? Porque así son las mamás, ¿no? A todos nos ven con ojos de, es la más preciosa, es el más precioso. Entonces, pues sí, dije, pues bueno, voy. Entonces, a la hora que voy al casting, hay una fila gigante de gente queriendo también participar. Entonces me toca con la ficha 250 y no sé qué de todos los aspirantes al casting. Sí. Pero ahí sí dije como, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué voy a hacer, no? O sea... Era tu primer casting. Mi primer casting en la vida. Exactamente, en nada, y no sabía realmente qué iba a hacer. Entonces, para bien, salieron como, a ver, ¿quiénes son los interesados en noticieros? ¿Quiénes son los interesados en deportes? ¿Quiénes son los interesados como en programas matutinos? Y yo escuchaba y yo decía, no manches, o sea, 19 años no me veo como de señora bonita, bienvenidos a... Y alguien dijo, ¿quiénes están interesados en programas de videos? Y yo ahí sí me vi. Me dije, claro, porque me gustaba la música, porque crecí con MTV, con Telehit igual, pues sí, escuchando música. Entonces, cuando dijeron eso, pues fue lo único que me hizo sentido, ¿no? Como de todas las opciones que están poniendo sobre la mesa, ahí quepo. Entonces, pues sí, hice el casting, presenté un video de los Red Hot Chili Peppers. Yeah. y creo que eso fue lo que me abrió la puerta, porque haz de cuenta que los aspirantes previos eran o Robbie Williams o Britney Spears, ¿no? Como que todos traían ese... O sea, no sé si se estaban copiando o qué. Muy. Y yo sí dije, no, pues tengo que presentar algo de lo que sepa y que me guste, para que se sienta más genuino y pueda decir algo que tenga sentido. Claro. Entonces presenté Around the World, si no me equivoco, de los Red Hot Chili Peppers, que aparte me encantaba el video. Sí. Y me hablaron como a la semana, no sé, no me acuerdo si días o a la semana por lo menos después, para avisarme que me habían seleccionado justo para un programa de rock, que fue lo que empecé haciendo, conduciendo un programa de videos de rock. Bueno, ahora dices que no soñabas con eso. ¿En qué soñabas? ¿Cómo te imaginabas tú en un futuro? ¿Qué decías? La verdad, o sea, no es que no haya sido una niña con aspiraciones o sueños, pero no, o sea, como que me imaginaba una vida más tradicional. O sea, yo de chiquita pensaba como, me voy a casar, voy a tener hijitos, como esas cosas, pero no envisionaba mucho una carrera en ese momento. Cuando estaba en la universidad, que empecé primero estudiando mercadotecnia, eso sí me gustaba mucho. Entonces, como que yo me imaginaba en ese punto, y hasta uno de los proyectos escolares lo desarrollé así, como siendo manager de bandas o algo así, que de alguna manera la vida me conectó con eso en algún punto. Pero no tenía tan clara una visión para mi vida en términos de la carrera que quería seguir o cómo quería expresar mi artisticidad o demás. Sí. La verdad no lo había envisionado. Mira, está padre que lo menciones porque ahorita he visto que hay como esta duda entre los chavos de a qué me voy a dedicar, ¿no? Está muy en boga
con las redes sociales de tu propósito de vida y te tienes que dedicar a algo que tú te apasione y bla, bla, ¿no? Sí, como si lo tuviéramos que saber desde el inicio, ¿no? Y pues tú vas evolucionando y a lo mejor tienes un propósito ahorita, a lo mejor después sí cambia, etcétera, ¿no? Entonces, pues no debe ser algo que te preocupe. En su momento tú no tenías, digamos, como este enfoque a la artisteada y toda esta onda, pero se te dio súper bien, que ahorita vamos a pasar a como todo tu background, pero no era algo que tú tuvieras, ¿no? Simplemente te dejaste fluir. Entonces te dan la oportunidad, estás ahí cerca de 3, 4 años, ¿no? Y das un brinco para otro lado. De hecho, he de decirte, cuando te pasas a Telehit, y digo, te considero pionera porque finalmente, ahorita vamos a mencionar, ¿no? Todas las cosas que has hecho que ahorita están como de moda o en su momento estuvieron super moda y tú estuviste en ese momento, ¿no? Pero cuando pasó Telehit era como de, yo la conozco. Y era como muy padre, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de estar en Telehit? Ya, o sea, estás hablando ya de una televisora local, por decirlo de alguna forma, sí. Y pasas ya a Telehit, que ya es a nivel nacional, internacional. Sí, global, porque eran como 52 países a los que tenía alcance el canal. Tiene. Aclaremos, digo, no es que estemos tan viejitos, pero no había internet y todo esto, ¿no? O sea, sí había internet, pero no tenía el boom que tiene ahora, ¿no? O sea... Exacto. De hecho, en Telehit fue como que me empezó a tocar esa transición. Incluso yo a mi jefe le decía como, hay que hacer vlogs, hay que hacer... en esto que dices, como un poco de tener esta visión de pionero, te lo agradezco y bueno, pasaba, ¿no? Pero cómo fue padrísimo, porque además fue muy especial cómo se presentó esa transición. Justo, o sea, creo que si yo he sido bendecida con algo, es que sí... De pronto he tenido estos momentos de valentía, como de dar pasos que aunque no los visualizaba necesariamente para mi vida, como que son siento el impulso y digo, bueno, va, ¿no? O sea, como que esta energía me está diciendo algo, entonces la voy a seguir. Y así pasó con ese primer casting para la televisión. Y lo que pasa es que yo creo que esos impulsos me van poniendo como ante las situaciones, personas, oportunidades adecuadas que me van encaminando, ¿no? Y entonces así vas. Y fue muy bonito porque estando yo en Aguascalientes TV, pues empecé a conocer un montón de gente, ¿no? O sea, ahí entrevistábamos a todos los artistas que iban a la Feria Nacional de San Marcos, hacíamos coberturas como de conciertos también en ciudades vecinas, Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces, pues me empecé a relacionar y me empezaron a conocer, ¿no? Que si managers, artistas, otros conductores, etcétera. Y en ese momento un conductor que seguramente conocen, Alejandro Franco, me dijo, oye, tú estás poca madre, ¿no te querrías venir a México a trabajar? Y yo le dije, pues sí, claro que me encantaría, sí. Me dijo, le voy a decir a Memo del Bosque, el productor del canal de Telehit, de ti. Y ya si quieres, pues tú le mandas un mail y ya, ¿no? Como que yo lo dejo, pero le voy a mencionar. Y le mencionó y la respuesta de Memo en ese momento fue como, pues me gustaría conocerla, dile que se ponga en contacto conmigo. Entonces me pongo en contacto con Memo 5 minutos después de que le mando el mail de mucho gusto, Memo, ¿no? Soy Livier de Aguascalientes, bla, bla, bla. Me contesta como, pues sí, me dijo Alejandro, te quiero conocer, te espero el miércoles para un casting, ¿no? Entonces, en friega. Fui al casting. Y después del casting, o sea, 15 minutos después, ya estábamos hablando de cuándo me iba a la ciudad. Amor a primera vista. Pues sí, ojalá, sí, me gustaría pensarlo así. O sea, yo sí creo que además Memo del Bosque tenía como muy buen ojo para identificar talentos. Sí. Pensemos en Adal Ramones, en Omar Chaparro, en Facundo, en bueno, entre Lalo Marrón y Memo del Bosque, que también tuvieron como su etapa ahí en Telehit. Pero bueno, hablando de Memo, pues sí, o sea, como que sí era tenía muy buen ojo para los talentos. Y pues sí, algo vio que sí me ofreció chamba luego. Y entonces una semana después, yo ya estaba viviendo y trabajando en Telehit. Y fue padrísimo porque justo me permitió pues experimentar a gran escala esto de estar en los medios. Y también acercarme de una manera más profunda a esto del periodismo como musical y experimentarlo muy padre. Fue una experiencia y una etapa lindísima, la verdad.
Sí, padrísimo, porque digo, yo viendo como espectador y ver a tus bandas, porque era una forma como de conocer al famoso, ¿no? Como desde otra perspectiva que no se cantan. Entonces, pues tener ese contacto, yo al menos de verlos me emociono, ¿no? Y tenerlos así cerquitita, pues ya me imagino, ¿no? Y no sé, y hacías entrevistas en inglés, en español, entonces... No, te digo algo, o sea, algo que sí tengo que reconocer es que a mí eso me empezó a pasar desde Aguascalientes. O sea, suena como ay, era chiquito, y sí, pero hicimos cosas padrísimas estando allá. Y como que tenían un nivel de profesionalismo en el canal que siempre les voy a reconocer, que aunque era televisora local, o sea, yo llegué con unas bases tremendas de profesionalismo en el ámbito a Telehit y a todas estas cadenas importantes con las que empecé a trabajar después, gracias a eso que aprendí en Aguascalientes. Entonces eso sí siempre lo reconozco y lo agradezco. Qué padre. Y coincido contigo, de hecho, una de las ferias que más me gusta, además del desmadre, obvio, es la de San Marcos. Ahorita, por ejemplo, la cartelera que va a estar en esta feria está padrísima y dices, no manches, digo, soy de Texcoco y la feria que va a ser, digo, no es sí, que... también crecimos con la del caballo, con la de San Marcos. Pero los artistas, y no menospreciando a los que van a estar, pero pues son de una talla internacional los que van a estar en Aguascalientes y gratis, ¿no? Sí, aparte. Desde hace 2 años como que se super aplicaron en tener un cartel así súper bombante y está padrísimo. Pero bueno, experiencia padrísima en Telehit, después ya pasas al radio. Ajá. Como locutora en MBS. ¿Cómo fue cambiar? Digo, tienes este dominio de las cámaras y todo esto y de conducir programas, pero al menos yo me imagino que es algo diferente el contexto, el no tener una cámara donde dirigirte y hablarle a un micrófono, ¿no? Y saber que la gente te está escuchando a través de un micrófono, ¿no? Y no te está viendo en una cámara. ¿Cómo fue ese...? Muy interesante, sí, justo como lo dices, es diferente. Empezó como en simultáneo cuando yo todavía estaba en Telehit, lo cual, la verdad, a mi jefe en Telehit no le gustó. ¿Cómo que te Sí, como de, pues a ver si no se te empalma con tus llamados aquí, ¿no? O sea, también fue un poquito difícil en ese sentido. Y sí fue diferente. O sea, sí fue diferente. Yo tenía que... como para ordenar mis pensamientos y tener intervenciones mucho más precisas y exactas, me hacía un guioncito, ¿no? Así de entre cada intervención, de bueno, ¿qué voy a decir en esta intervención? Entonces me escribía exactamente lo que quería decir y lo repasaba, y entonces ya después entraba al aire y pues obviamente pues en lo que agarras ritmo toma su tiempo, ¿no? Pero pues sí es diferente en el sentido de que quizá tienes más libertad para construir atmósferas a partir de la imaginación y del uso y modulación de tu voz y demás, no es todo tan literal y explícito, ¿no? Entonces, pues fue súper bonito. Sí es diferente el manejo de la radio que de la televisión, pero también me permitió conocer otra faceta de mí y también... pues explorar, que creo que es lo más divertido, ¿no? O sea, como que podamos experimentar cosas diferentes y que siempre haya un reto, o por lo menos para mí es importante como no sentirme estancada o que todo ya está en dominio absoluto, porque siento que le pierdo la emoción. Sí. Pero fíjate, y ahorita quiero pasar cuando vas a Sony Music. Fuiste increchendo, ¿no? Y hablando, yo sé que te dieron tus bases y que también tenían muy buena forma de hacer las cosas, pero fuiste pasando de una televisora local a una internacional y seguiste creciendo, ¿no? Entonces, bueno, Telehit, ¿qué sigue de Telehit? Bueno, pues MBS Televisa. Ay, güey, ¿y qué sigue de MBS? Bueno, Sony Music, ¿no? ¿En algún momento te sentiste famosa y acá? No, No. Honestamente, no. O sea, sí hay cierto... O sea, también hay que ser muy consciente de los márgenes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que se emociona mucho cuando sabe, por ejemplo, y ahorita vamos a platicar de eso, estoy segura que me va a preguntar, pero hay gente que se emociona mucho de, hiciste el doblaje de Star Wars. Y claro que es épico y hermoso, pero también yo entiendo que soy esta pieza del universo Star Wars, ¿no? Entonces, si yo me creyera como de, claro, pues qué ridícula sería. Sí. Pero no, de verdad no. O sea, sí es bonito a lo mejor
de pronto tener la atención de la gente si quieres, a lo mejor en cierto ámbito te facilita algunas cosas, pero no siento que anduviera yo famoseando así. Pues qué padre, eso demuestra también parte de tu humildad. Yo te conocí y puedo presumir ahorita que, bueno, tiene 25 años yo creo, y te veo y sigues siendo la misma persona agradable, alegre, sonriente y humilde, ¿no? Ahorita he entrevistado a algunos actores que sí han tocado ese piso, o bueno, ese fondo más bien, por el precio de la fama, ¿no? Y háblase de drogas, de alcoholismo, etcétera, porque no lograron como contener ese nivel de fama y pues se confundieron, ¿no? Tú eres algo diferente y qué chido, y me siento orgulloso de tener amigos así, pero bueno. Al contrario, gracias, Beto. Ahora, ya tienes un exposure con Corona porque viajaste por todo el mundo y anduviste igual entrevistando y todo esto. ¿Cómo fue ese proyecto? Porque fue un proyecto de Sony Music con Corona. Con Corona Music, estuvo padrísimo, la verdad. Y me acuerdo mucho, me acuerdo mucho un sentimiento de que quería mucho que se me concediera, ¿sabes? Está peculiar porque, o sea, justo si lo pones en contraste como con las cosas que había hecho, a lo mejor otras podrían parecer con mayor relevancia. Pero me acuerdo que cuando hice el casting para ese proyecto, que justo era Corona Music por el mundo, sí tenía muchas ganas de que, por favor, que me elijan. Porque me atraía mucho el hecho de viajar. Claro. Y estaba muy divertido. Y bueno, afortunadamente se dio. Y lo más divertido fue eso, pues viajar, conocer bandas. O sea, porque era un proyecto en el que básicamente la marca de cerveza lo que se dedicaba a hacer como promociones en realidad, sí, ¿no? O sea, hacía promociones para que gente, ganadores, participaran y se ganaran viajes a festivales, conciertos alrededor del mundo. Y yo tenía un co-host que se llamaba Axel, pues nos la pasábamos muy padre como grabando las cosas que nos tocaba en paralelo, que era muy enfocado al catálogo de Sony Music, era como para impulsar el catálogo alternativo pop de Sony Music y sumado a estas promociones de los viajes. Entonces fue muy divertido, sobre todo por el hecho de viajar. Me tocó, por ejemplo, o sea, como de las experiencias que más me gustaron en esa etapa, en primer lugar, conocer este anfiteatro en Denver, Colorado. No puede ser que se me fue el nombre, pero te mando una foto y lo pones porque es una cosa preciosa. Estuvo ahí tocando Train y la experiencia de platicar con ellos y demás estuvo muy padre, pero sobre todo ver el behind the scenes, y es un anfiteatro en medio como de las rocas rojizas ahí de Denver, que es un espectáculo, que estás viendo un concierto, pero el espectáculo realmente está pasando en el cielo con las estrellas y todo hermoso en medio de la naturaleza. Sí, no es una cosa, o sea, si pueden ir a ese lugar para un concierto, vayan. Fíjate, bueno, yo no conozco este anfiteatro, pero fui a Denver a esquiar, y sí, o sea, son paisajes hermosos. Nos fuimos, fui a esquiar, es el principal motivo, pero había unos baños termales y estaba nevado, o sea, tú te metías al baño termal y estaba la montaña nevada atrás de ti y eran unos paisajes padrísimos. Por eso yo creo que también se me echó el porque imagino ese paisaje estar padrísimo. Yo creo que ahí es como cuando se empiezan a mezclar las pasiones, ¿no? O sea, para mí creo que una de las energías que yo necesito en la vida para sentirme motivada, alineada, contenta, es esto, como exponerme al movimiento de los viajes, pero además a nuevos escenarios, a paisajes, a la ecología, todo. Entonces este proyecto de Corona Music me permitía eso, porque iba a lugares bien diferentes, conocía nuevas ciudades y demás,
al mismo tiempo que estaba escuchando artistas increíbles, entrevistándolos, compartiendo con un montón de gente. O sea, los ganadores de las promociones, no sabes cuántos cuates me quedaron de eso, de que es increíble compartir con la gente. Entonces, esto de crear comunidad, compartir con las personas a través de la música en lugares increíbles, a lo máximo. Entonces, me acuerdo de Train, que en ese anfiteatro que te digo que estaba espectacular. Luego fuimos a a Colombia con Apocalíptica, que también me tocaron unos escenarios increíbles en Manizales, así como más selváticos, cálidos, increíble. Me tocó Argentina, en fin, o sea, el punto es... todo el mundo. Sí, qué chido. Estuvo padre. Fíjate que con ese proyecto específicamente, los que fueron más o sea, los viajes a Europa y demás no me tocaron, le tocaban a Axel, sí, era como por sorteo y ya no me tocó. O sea, por ejemplo, él fue al Leading and Reads o sea, al festival y no me tocó a mí. Pero no pasa nada, ¿no? Estuvo increíble la experiencia porque los lugares que me tocaron verdaderos espectáculos. Ya, a todísima madre. Bueno, algo que, cambiando un poquito de tema, me llamó mucho la atención ver que tuviste un podcast en el 2012 que se llamaba La Casa de mi Padre, pero no sé, no encontré mucho de eso. No, yo creo que eso es un chisme de internet. Ajá, porque me puse a investigar y dije... Livier presentando su nuevo podcast, ¿no? De Casa de mi Padre. Y me puse a buscar y no encontré nada. Pues yo tampoco, yo desconozco ese dato también, pero no, fíjate que yo empecé a incursionar en el podcast, curiosamente, en 2008. O sea, el primer podcast. O sea, ahorita que decías tú como esto de cómo... La verdad sí me ha tocado ser pionera en ciertas cosas. O sea, yo... mucho antes que se pusieran en boga tuve una radio por internet, mucho antes de que se pusieran en boga en esta nueva etapa, porque hubo una boga inicial con el podcast, pues también me tocó tener uno con gente que, pues, o sea, no lo inventé yo ni lo traje a México, pero más bien era como una plataforma de podcast pionera acá, que me abrió las puertas, que se llamaba Dixo. Yo en 2008 tuve mi primer podcast, se llamaba Playlist, y lo único que hacía era poner canciones en realidad, pero creo que una de las cosas que se me facilita mucho es ligar, a lo mejor sí, la recomendación musical, el dato del artista además, pero sobre todo vincular la música con experiencias personales, que entonces... termina vinculándote no solo porque te gusta la canción, sino porque ya te hizo sentir algo, ¿no? Entonces, de eso se trataba mi podcast. Yo compartía canciones y fue un periodo breve con esta plataforma que te digo, o sea, la verdad fue muy grande en México en términos de podcast y pioneros con eso. Y ese fue el primer podcast que hice. La Casa de mi Padre, a lo mejor sí grabé algo, qué horror que no me acuerdo, pero a lo mejor sí grabé algunas cosas, pero no era un proyecto tan mío. Me llamó la atención justo por esto, y te decía que eres pionera en muchos temas, y este era uno de los que me llamó la atención, porque justo ahorita, ¿no? Está súper en boga el podcasteo, ¿no? Y qué padre que tú hayas sido parte de eso, o de los inicios. Justo estás reestrenando tu programa que tuviste en 105.7. Sí. Que seguramente muchos de los que nos ven, nuestras estadísticas dicen que nos ven gente, bueno, la demografía es entre 30 y 45 años, o sea, de nuestra rodada. Pues seguramente todos se van a acordar de Reactor 105.7, porque fue como una época en la que esta estación ponía algo diferente a 97.7, a 99.3, que era como muy... la escuchaba también, sí, claro, pero vino a como romper esquemas, ¿no? Y vino a hacer programas disruptivos, ¿no? Que en ese momento, no recuerdo que se utilizaba esa palabra, pero yo considero que así era. ¿Y ahí cómo fue tu experiencia? Muy padre. Fue una experiencia más breve. O sea, como que hay una percepción, lo hemos venido platicando justo ahora que revivimos este programa, El Departamento, que en Reactor 105 se llamaba El Departamento 105, que fue con el primero que yo entré a la estación. Ya después estuve con un morning show que se llamaba Hola Reactor, 3 horas en la mañana, así de 7 a 10. Pero el inicial fue El Departamento 105. Y fue muy padre porque como que me permitió varias cosas.
Una de ellas, expresar mis gustos musicales más reales. Porque en Exa Radio, pues obviamente el catálogo justo es mucho más pop, más comercial. Y esta es de MBS que platicamos eso. Ajá, exactamente, Exa Radio MBS, sí, mucho más comercial. Y ahí fueron mis inicios y en radio y a completa gratitud, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces como que yo no encajaba con eso, no era como o sea, yo no escucho día a día Gloria Trevi, no sabría qué decirte respecto a Gloria Trevi porque no vive en mi universo, ¿no? Entonces a veces como que eso me alejaba un poquito de la audiencia y demás porque pues no era mi naturaleza. Entonces cuando entro a Reactor, pues sí fue como llegar a un espacio en el que había más identificación de mi parte acerca de los contenidos que ellos tenían y en términos creativos me permitió ser mucho más propositiva, ¿no? O sea, fue un espacio en el que en la radio comercial pues tienes tus muy bien medido exactamente como los tiempos en los que tienes que estar al aire y mandar a corte y decir la mención y no sé qué, y entonces en Reactor era como, no, pues ¿qué quiero decir? ¿No? Que era como esta libertad. Entonces tuve la libertad de hacer 2 programas en los que se viera impregnada mi esencia, compartir respecto a los temas que me importaban, crear una comunidad a partir de eso, como que empecé a darle más dirección a mi vocación, que yo en un principio, como te digo, como empecé todo como muy vinculado a la música, yo creía que mi función en los medios era como abrir ese espacio para la música. Sí. Y antes de entrar a Reactor, que yo estaba haciendo mis proyectos personales justo para sentir que tenía una vía para canalizar ese interés real, que fue cuando hice mi estación de radio que se llamaba Lipsu Radio, y mi página web y demás. O sea, yo en esa etapa que desarrollé esos proyectos me empecé a dar cuenta que no, que a mí lo que me importaba, o sea, sí era la música porque es una manera de expresarme, es una manera en la que siento que mis emociones encuentran un cauce y también me importa apoyar al talento y demás, pero que más allá de eso a mí lo que me importaba era esto de construir comunidad, de aportar mensajes valiosos, de darle espacio a historias y temas relevantes, etcétera, para poder dejar una huella positiva en la gente. Entonces, Reactor fue esta posibilidad de empezar de manera más real y con mayor impacto, sí, darle cauce a esa vocación. Entonces fue una etapa muy, muy padre porque me permitió eso y justo porque me llevó a construir una comunidad muy unida, que nos sentimos acompañados todo el tiempo por eso, ¿no? Por la identificación de hay cosas que nos importan y además lo acompañamos con música, que ahora, pues después de tantos años, esa gente se quedó conmigo y me insistían, ¿no? Como, Olivier, y es que te extrañamos y por favor regresa y el departamento y demás, entonces por eso lo revivimos. Pareciera que todo se te ha dado en bandeja de plata, ¿no? O bandeja de oro. Pero yo creo que sí has tenido que surtir ciertas batallas. ¿Con qué te has tropezado en todos estos años hasta el momento que llevamos ahorita platicado? ¿Cuál ha sido como tu batalla más fuerte que has librado hasta este momento que estás platicando? En esa época que te toparas y te cerraran la puerta, ¿qué anécdota tienes que digas, esta fue una batalla que me costó trabajo? Yo misma. No, mira, justo Reactor fue una etapa de mucho contraste, porque mira, sí tengo que reconocer que la verdad las cosas se me han mostrado fáciles en el sentido en el que, o sea, mientras yo esté concentrada trabajando, dando lo mejor de mí, etcétera, siempre se me muestra para dónde, ¿no? Sí. Esa es la parte como fácil. No quiere decir que no haya habido compromiso o trabajo en mi parte, todo lo contrario, ¿no? O sea, justo como que eso se alinea. Si yo estoy comprometida y concentrada, las cosas suceden. Reactor fue una etapa contrastante porque yo venía de todo este antecedente de los medios muy mainstream.
de Telehit, de que si Corona Music, que si Exa Radio, que si Exa TV, todo. Entonces era muy comercial y Reactor es una estación de música alternativa. Sí. Entonces la audiencia de Reactor no es masiva, bueno, o sea, no es popular o... No, sí es, más bien es exigente y es hasta cierto punto, y espero que eso haya evolucionado, porque sí era un contra a favor de la música misma, que es una de las banderas que tiene la estación y que tiene la audiencia de la estación, pero es como muy selectiva y les gustan ciertas cosas y solo ciertas cosas. Okay. Entonces como que cuando yo entré sí hubo una especie de prejuicio y esta Miley Cyrus, ¿qué me va a venir a hablar de Thom Yorke? Sí. ¿No? Así de, por favor, véanla o sea, porque literal hacían esto, ¿no? O sea, estaba yo al aire y ponían post en Twitter la niña güerita bonita que exactamente, que vas a ver y porque pinche tonta, ¿no? Ajá, o sea, sí. Realmente sí me tocó una etapa de luchar con eso y un poco dentro de la estación misma había gente que tenía esa percepción de mí. Entonces, pues fue una etapa en la que por una parte había toda esta libertad creativa y un éxito por la reacción de un gran sector del público, pero también había esta lucha interna de lo que se podía, no se podía hacer, de que o sea, como de y de lo que aceptaban o no de mí, de lo que creían y suponían de mí. Entonces, esa fue una etapa compleja. ¿Cómo la superaste? Porque todo el mundo pensaría, la chava bonita, güerita, no sufre de bullying, ¿no? Pero pues es todo lo contrario, o sea, la neta es que pues, es un tipo de bullying, ¿no? Así de que te empiezan a molestar. ¿Tú cómo dijiste, bueno, no me van a tumbar, estos compadres no van a poder contra mí, yo voy a enfocarme? ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo te motivabas? Justo así. Pues yo pensaba, yo siempre creo que he tenido muy claro cómo quiero invertir mi energía, mi atención, mis recursos. Y en esa etapa me lo repetía siempre, ¿no? Como tú concéntrate en lo que es importante. Que es importante que tú puedas proponer cosas valiosas para la gente, que si tienes este espacio lo puedas aprovechar para dejar una huella positiva en las personas que te escuchan, para que se diviertan, para que se la pasen bien, para que aprendan algo, para que, ¿no? Entonces, pues procuraba repetirme eso, ¿no? Como acuérdate que lo importante es esto, realmente, sí. ¿No? Y que no es necesario que les caigas bien a todos, ¿no? Tanto interna como externamente, pues no era mi misión principal encantar a todo mundo, sino pues poder construir un equipo sólido que sí creyera en mí, que creyera en la visión que yo les estaba compartiendo, que creyeran en impulsar esa visión. Y eso fue lo que pasó, que afortunadamente pude hacer adentro una familia que apoyó todo ese proceso y que se sentía también respaldada por mí y que jalábamos juntos para crear y para divertirnos. Entonces, mantener ese enfoque, totalmente. ¿Cómo decides entrarle ya a la parte del emprendedurismo y crear una agencia de medios? Pues mira, he tenido varios intentos, la verdad, de emprender. Desde que te cuento esto de la estación de radio, de Lipsu Radio y Lipsu.com, como que fueron unos de hecho desde antes, porque con la hermana de una expareja, tuve un sitio, un blog para chicas que se llamaba Ellas 360, y entonces era un blog dedicado a temas para la mujer. Sí. Ese fue como primer intento, y después Lipsu.com y Lipsu Radio, y luego pues estuvo Jumble. Ajá, exactamente. Como que el primer factor que me impulsó siempre a emprender era esto que te decía de diseñar los espacios en los que yo pudiera expresarme de forma más auténtica, en los que pudiera tener esta vía de escape y de expresión de las cosas que me importaban más realmente, o sea, fuera de la farándula, del artista, sino de poder compartir más valor.
Y ese era el primer motor, la verdad. Y pues no todos funcionaron, ¿verdad? Entonces, aprendí mucho en el proceso, como que mi tendencia para emprender era una visión mucho más creativa, menos estratégica respecto al negocio. Sí, ¿no? Era puro corazón, nada de estrategia para que se convirtieran en proyectos sostenibles a lo largo del tiempo. Nada o poca. Entonces, bueno, eso lo fui aprendiendo con el tiempo y hasta recientemente me sentí lista como para volver a intentarlo de nuevo, porque la verdad es que también los fracasos te van forjando, ¿no? Te van forjando, pero a mí la verdad me habían disuadido. O sea, como que caí en un punto en el que ya tenía mucho miedo de volverlo a intentar. Bueno, ya la regué, ya caí. No, ya, o sea, entonces ya para qué lo intento, ya no tiene sentido. Me daba mucho miedo. Justo lo que pasó con John Ball fue como bastante traumático para mí, porque fue un proyecto que le tenía muchísimo amor y muchísima fe. Y pasaron varias cosas en mi vida personal, incluyendo incluso el terremoto de 2017, que fue un factor social que también hay que considerar en los emprendimientos, que tuvo una repercusión en la empresa, digamos, que me hicieron como descolocarme y no poderle dar continuidad, y eso me dolió muchísimo, porque fue la primera vez también que tenía como un equipo formal dependiendo de mí, y que además justo por el terremoto tuvieron afectaciones graves, sí, y demás. Entonces me daba una sensación de impotencia horrible no poder contribuir más a que se levantaran más pronto, y que se me descolocó a mí financieramente también todo el proyecto, más todas las cosas a nivel personal. Mi mamá estuvo muy delicada de salud, en términos de pareja en ese entonces con mi ex también teníamos ahí pues como un momento muy raro. Entonces yo estaba que no sabía qué hacer, no le pude dar continuidad, me dolió mucho. Entonces luego me dio miedo y no quería como plenamente intentar un emprendimiento así, hasta recientemente que me aventé a fundar junto con mi socio Lucho, que le mando un beso, y con un Saludos, equipo Lucho. Hermoso, Mesli, que aquí está, Enjoy Media, que es con la que estamos dándole salida a este primer proyecto, el departamento, y pues ahí vamos a ver qué sale, pero tenemos mucho compromiso, ya tenemos más experiencia, tenemos más visión, entonces ojalá que todo fluya como nos lo estamos imaginando. Antes de hacer un doble clic en esta parte que nos estás contando, me gustaría regresarme justo a esto que dices de la parte difícil con la que te enfrentaste. En tu charla TED mencionas que tuviste una depresión profunda, ¿no? Y sí, creo que ha sido o es la enfermedad del siglo, ¿no? Desafortunadamente hay incremento cañoncísimo y exponencial en el tema de las depresiones. Y justo te tocó también en una etapa, pues, ¿no? que incrementó exponencialmente las depresiones. Pero, ¿tú cómo lidiaste con la depresión? Ay, pues de todas las formas posibles, me agarré de todo lo que pude. Sí, fue una etapa muy difícil. Creo que con la charla TED se corre el riesgo de entender que fue a partir de esta ruptura de pareja, ¿no? Que fue como la causa. En realidad fue el botón que activó todo lo que traía yo acumulado. Sí. Pero sí, fue en el contexto de pandemia, justo en el 2020. Uno de los factores que me ayudó muchísimo a lidiar con esto fue tener atención psiquiátrica. Sí. Pablo Chalita. Saludos a Pablo Chalita. Te voy a entrevistar. Besos, Pablo. Me salvaste. Pues obviamente, además de su atención en sesiones, sí hubo un periodo en el que me recomendó medicación para poder recobrar la funcionalidad, porque sí estaba yo muy choqueada. Sí. Y eso fue importante. Para mí lidiar con la depresión, el primer paso importante fue como romper el tabú de pensar en el uso de medicamento prescrito. Fue un periodo muy breve y una dosis muy pequeña. Sí.
en mi caso, porque a lo mejor hay casos que demandan más, pero afortunadamente en mi caso fue así, pero fue importante como para ese primer paso. Una de las cosas que Pablo me dijo en esa sesión que me ayudó muchísimo a entender que era un proceso y no tener prisa fue justo llévatela tranqui, ahorita no tomes decisiones apresuradas porque sería desde un lugar de instinto de supervivencia, de huida, ¿no? De querer, sí, como si me estuviera persiguiendo un tigre inexistente. Entonces fue llevármela con calma. E ir dando poco a poquito los pasitos y tener mucha compasión por mí misma, o sea, como un trato muy amoroso durante ese periodo para darme chance de sentir todo lo que había que sentir, llorar todo lo que necesitaba llorar, sí. Rodearme de personas amorosas que me apapacharan y que me acompañaran en ese proceso también, que en realidad también fue muy solitario, o sea, también hubo una fase en la que yo necesité hacer cuevita, como estar nada más conmigo, sí. Aunque tenía esa sensación como de que me hundía en el colchón, también lo necesité, o sea, como que necesitaba ese tiempo para escucharme profundamente, entenderme, perdonar, entonces mucho tiempo conmigo, mucho tiempo rodeada de amor, paciencia porque a mí una de las cosas que me pasaba es que en ese periodo de verdad no tenía energía física para hacer mucho más y paradójicamente fue el momento en el que me tocó hacer el libro con Oribe. O sea, durante ese periodo. Entonces, a veces yo me desesperaba mucho conmigo misma porque mi capacidad física, mental, ¿no? O sea, como ese sentido de confusión que a veces hay en la depresión, como de falta de enfoque, o sea, que es meramente, pues sí, o sea, cerebral, real, me impedía como hacer lo que por dentro sentí un impulso por hacer o con los compromisos que había asumido, demás. Entonces, sí, fue un reto, porque de pronto entonces me regañaba yo a mí misma, ¿no? Como de, pero tienes que hacer, y por otra parte era, pero no puedo. Entonces, estuvo Perdón fuerte. la interrupción, qué difícil, porque justo antes de tocar el tema de Oribe, que quería tocar el tema de cómo fue que te convertiste en coach y que decidiste agarrar ese camino. Pero antes de llegar a ese punto, ¿en qué momento fue el doblaje que hiciste? ¿Quién te descubrió como actriz de doblaje? Qué padre que lo digas, porque sí fue literal así de me descubrieron. Cuando estaba en Nexa Radio, sí. Un día que justo iba hacia cabina, iba manejando por patriotismo, me llega una llamada y pues como iba manejando no contesté, pero llamaban, entonces me llamó la atención, me orillé para responder la llamada. Y me dijeron, hola, oye, te estamos buscando de tal estudio porque Raúl Aldana, que es pues, un director de talento que en ese momento estaba en Disney, que es actor, director de doblaje, director de talento de doblaje, está muy involucrado en ese mundo. Otro beso para Raúl. Saludos. Te escuchó en la radio y te quiere invitar a una prueba de voz, ¿te interesaría? Entonces, así fue, o sea, realmente que me escuchaban en la radio, Raúl se le hizo como, a lo mejor estaría padre invitarla a algo, y creo que consiguió, o sea, imagínate las cosas, creo que consiguió mi teléfono a través de Rodolfo Vargas, que es este comentarista, narrador de peleas de box en TV Azteca, sí. Que era mi colega en MBS Radio, y creo que a través de él consiguió mi teléfono, entonces me hablaron y fui a hacer una prueba. Entonces lo primero que empecé a hacer fue Criminal Minds y otras series como... Espérame, no quiero dejarlo de mencionar porque yo me sorprendí, porque pareciera que fue como... lo que te dio a conocer como la actriz de doblaje y todo eso, lo de Star Wars, ¿no? Pero has participado en otras, ¿no? Sí. Y quería que me dijeras, porque yo estuve buscando y mencionaste ahorita Criminal Minds. Yo soy fanático, ¿no? Pero es muy chistoso, o sucede,
Recientemente en mi restaurante se presentó una obra que se llama Así Soy, y una de las actrices es actriz de doblaje, se llama Nicole. Ella hace la voz de Envidia, ¿sí, no? Envidia en Intensamente. ¡Ay, qué padre! Y está padre, bienvenida, la iba a entrevistar, ya no se dieron los tiempos, la voy a entrevistar en algún punto. Pero lo que nos llamó muchísimo la atención, y veníamos platicando en el camino, dice, no mames, o sea, ha interpretado un chorro de personajes, ¿sí? Que a lo mejor no los identificas en el momento, pero cuando pones atención, y ahorita por eso quiero que menciones, porque los que vean este podcast y vean Emperatriz, ¿estabas viendo? ¿No? Y ven a personaje y escuchan la voz, yo conozco esa voz, ¿no? Sí. Ya sé quién es, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues es padrísimo. O sea, yo la verdad es que llegué al doblaje por esa invitación, pero sí fue también de las cosas que más me ha retado en la vida, porque cuando yo llegué realmente a una cabina, a un llamado de doblaje, y me di cuenta de lo que representaba, me sentí como muy chiquita, ¿sabes? Sí. Como de, híjole, no, esto no me sentía a la altura, y aún así, una vez más, o sea, como que he tenido muchas grandes oportunidades, pero me retó muchísimo. Entonces lo primero que hice fue meterme a clases de actuación, porque de verdad son actores. Sí. O sea, uno creería que están usando su voz, y pues sí, yo venía de usar mi voz, pero yo creo que Raúl lo que detectó fue no solo la voz, sino que tenía como esta posibilidad histriónica que me tocó desarrollar ya sobre la marcha. Sí. Entonces, la verdad, sí fue un terreno en el que inicialmente me sentía súper insegura. Me tardaba 1000 años en mis llamados. Los directores eran súper pacientes conmigo. Yo quiero creer que así son siempre, ¿no? Como de, bueno, novatos, ¿no? Vamos a darles tiempo. Ya muy pacientes, y me tardaba muchísimo y me sentía insegura e intranquila. Entonces dije, no, o sea, yo me tengo que preparar, porque esta oportunidad llegó por algo, y está invitándome a ver otras partes y facetas de mí. Entonces, pues sí, estudié actuación, me metí a Casa Azul a estudiar actuación y demás, y fue una experiencia padrísima también. Y bueno, de los personajes que he hecho, pues sí, está Jennifer Jarreau, que es la agente JJ de Criminal Minds, que en realidad a mí me tocó llegar a reemplazar a una actriz, y también después yo salí del proyecto porque tenía como otras cosas que hacer y no le podía dar la atención requerida. Entonces pues también me reemplazaron después. Me tocó hacer Revenge, a Charlotte ahí, Vámonos despacito, sí, porque te digo, Criminal Minds me gusta, ¿no? Y estaban los protagonistas, pero específicamente JJ era la güerita. Exactamente. Bonita, que le daba ese toque femenino a la banda, ¿no? Que exacto, tenías al súper inteligente, al súper rudo, y el ¿no? nerdy, sí. Y estaba ella, ¿no? Sí. Que decías, bonita, todo. Pero fregona, que le entraba a los... fregona. ¿no? Ahora pasamos a Revenge, que es otra de las series que se volvió también un boom. Sí. Y que, bueno, obviamente la protagonista era importante, pero Charlotte era igual de importante, ¿no? Siempre el antagonismo es muy importante para darle fuerza a la historia. Sí, ¿no? Que era como una niña fresa, medio Ajá, malcriada, pero luego medio villana, pero luego no, como, ajá, sí, muy, muy padre. Pues uno de los personajes favoritos que noto que a la gente le gusta mucho es la gobernadora Sorrento de Los Tipos Malos, porque es una zorrita increíble con doble personalidad. No les voy a contar mucho porque ojalá puedan ver la película, pero o sea, a mí siempre me ha gustado. Yo le hago voces a mis perros desde que tengo 2 años, entonces de alguna manera sí, siempre he trabajado con la voz y como sí, en construir personajes e identidades y demás, y uno de mis sueños era hacer personajes animados, ¿no? Sí. O sea, ya que llegué al doblaje, entonces sí me tocaron como algunos personajes chiquitos, por ejemplo, en Monsters University, en Buscando a Dory, soy un cangrejito, ahí a ver si algún día lo identifican. Eso eso no ayuda, le dice al esposo.
¿Qué más de animado? Aquí tengo de Star Wars, pero Lego. Ah, sí, Lego Star Wars, ajá, que es lo máximo, porque imagínate, o sea, los personajes de Star Wars, pero en este mundo Lego que los hace, pues, como convertirse en una versión más divertida, sí, cómica, de la historia real. Exactamente, ¿no? De la historia real. Mi hijo es amante de los Legos, ahorita lo llevó a Japón, el hecho de amar los juegos, Legos, es muy bueno programando. Wow. Y se fue a Japón, ¿no? Pero justo me eché todas las películas de Lego y ahorita que me la voy a volver a ver, porque sí, cuando dije Lego, tengo que reconocer su voz. Sí, sí, no, luego Star Wars, pues sí, obviamente, soy Rey, igual como lo soy en los episodios, en los 3 episodios, de Rey. Que creo que, ahora sí, después de que ya mencionaste, porque hay un montón, tienes también a Beetlejuice y que también sí, está Beetlejuice. Piratas del Caribe, Thor, ¿no? O sea, tienes un repertorio enorme, ¿no? Cuando yo lo vi dije, no mames, ¿no? O sea, y lo que más sale a relucir justo es Star Wars. Y creo que, pues, entendemos por qué, ¿no? Es peliculón, ¿no? Que de hecho fue muy famoso en su época. Sí. Y ahorita, en donde tú participaste, fue lo más actual. Y aparte eres la voz de la protagonista, ¿no? Sí. O sea, no es un papel secundario, sino la protagonista. Sí. No, pues de los grandes honores que me ha dado la vida y mi carrera y el doblaje, sí fue muy bonito, porque aparte, cuando me llamaron para ese casting, era todo muy misterioso. El doblaje en general es misterioso porque como hay que cuidar la confidencialidad de los proyectos, sí, muchas veces no te pueden decir mucho, no te pueden adelantar mucho, no sabes a qué vas, no sé, ¿no? Y firmas tus contratos de confidencialidad de no puedes sí platicar nada de esto, etcétera. Pero esa vez que me hablaron ese casting, para mí fue especialmente llamativo el nivel de hermetismo que estaban manejando. Ay, perdón. Entonces, no, fíjate que justo el miedo lo sentí después, o sea, cuando estábamos grabando el doblaje del primer episodio, sí, como que ahí sí me impuso mentalmente y ahí sí tuve que trabajar con mi síndrome del impostor, pero no, en el casting no, al contrario, sentí desde el principio. Y me acompañó un gran amigo, Jacobit, le te mando un beso, me acompañó a ese casting y me esperó afuera, y cuando salí le dije como que, o sea, siento que esto es mío, o sea... Mira, mencionaste algo y quiero aclarar un poco, porque no todos, yo en algún momento, cuando mencionaban el síndrome del impostor, dije, ¿qué es eso, güey, no? Y probablemente haya muchos de los que nos ven que no sepan, ¿no? Y corrígeme si estoy mal, pero el síndrome del impostor es, creo que no soy tan bueno para lo que estoy ahorita haciendo, ¿no? Sí. Entonces, no es que sientas miedo, sino más bien es como tienes inseguridad de lo que vas a hacer porque no te sientes capaz de hacerlo, ¿no? Y sí, ese es capaz o merecedor también. O merecedor, ¿no? O sea, como que te entra eso. Totalmente, eso es. Entonces eso fue lo que me pasó en el primer episodio. Como que ese sí me costó más trabajo. Y ahora que las escucho, o sea, hasta lo noto y me choca, ¿no? Pero, porque ya para el tercero, no, yo en el tercero, o sea, yo era Rey en toda mi expresión. Porque esta es una de las cosas más increíbles. O sea, como que este crecimiento espiritual, de ser Rey a Rey Skywalker que pasó el personaje, siento que yo lo compartí con el personaje, como que yo estaba viviendo una evolución muy similar en paralelo con lo que iba pasando en cada episodio, entonces era muy especial verme reflejada en estos aspectos de autobúsqueda y reconocimiento de fortaleza, de la fuerza, y me encantó, o sea, yo me hice Jedi con Rey. Que me encantó, vi una entrevista muy cortita que te hicieron, pero me encantó una frase que dijiste, que cómo te había impactado, o cómo te has identificado, que ahorita lo estás diciendo, pero dijiste, me da fuerza para dirigir mis decisiones. Sí. Y digo, me llamó mucho la atención porque yo soy fiel creyente que estamos donde estamos debido a nuestras decisiones. Sí. Sean buenas o sean malas, yo tomé la decisión de estar aquí, ¿no? Y muchas veces nos hacemos víctimas de las circunstancias sin saber que realmente son nuestras decisiones las que nos tienen aquí, ¿no? Entonces, si lo voy a echar, es que soy mamá soltera, pues sí, güey, tú lo decidiste. No, es que el güey me abandonó. No es cierto, ¿no? Las decisiones las tomamos nosotros. Cuando dices, me da la fuerza para tomar mis decisiones o para dirigir mis decisiones, es y así quiero entenderlo, estén equivocadas o no mis decisiones, voy a tener la fuerza para enfrentarlas, ¿no? Me responsabilizo. Exactamente. Sí, totalmente. ¿Qué opinas de la responsabilidad? Pues creo que
tendría que ser un valor mucho más presente en todas las personas, ¿no? O sea, responsabilidad sobre nosotros mismos primordialmente, porque adquiriendo esa conciencia de la importancia de acreditarte justo la dirección que le vas dando a tu camino, también entiendes el impacto que esto genera también en la gente que te rodea y en las personas que amas y en el mundo, si quieres, ¿no? O sea, como un efecto colateral constante. Ahora, regresando un poquito a la parte de coach, el periodo de depresión que tuviste fue después de que te convertiste en coach. Sí. El concepto de coach, igual otra vez, está en boga actualmente. Antes un coach era el que entrenaba a un equipo de fútbol americano. Por de decirlo, toritos. ¿no? De toritos. Pero de repente ya empezó a haber un health coach o un coach de lo que tú quieras, ¿no? De lo que sea. Pero ese coach era como el que te iba a ayudar a lograr cualquier objetivo o meta que tú te propusieras. De acuerdo. Entonces, con todo este contexto como coach que te preparaste y que estudiaste, que tienes como la metodología de cómo sacar adelante a una persona, ¿no? Que no está logrando sus metas, sus objetivos, ¿cómo lo llevas a cabo contigo cuando estás en este periodo, en este broncota de depresión? La verdad es que primero me causó mucha culpa. O sea, como que justo yo sentía, si tengo tantas herramientas a la mano, ¿por qué me está pasando esto? Pero pues porque soy humana y porque tener herramientas no te exenta de sentir y de tener estas transformaciones profundas. O sea, yo creo que al final ese periodo de depresión yo lo veo como un periodo de transformación muy profunda que me llevó a ver sí mucho la oscuridad que de otra manera no había visto, o sea, mi oscuridad y cosas muy desatendidas, que a lo mejor justo el coaching me preparó incluso el camino, ¿no? O sea, yo ese periodo de depresión tenía muchas herramientas. Me causaba culpa justo porque decía, si estoy tan preparada, ¿cómo? No debería de sentirme así. Sí. Pero por el contrario, entonces me regresaba a, no, justo porque sabes cómo funciona la mente humana y demás, entonces pues trátate bien. Entonces, pues sí, me sirvió mucho, pero al mismo tiempo para mí, o sea, era algo que me recriminaba hasta que dejé de hacerlo, ¿no? O sea, hasta que supe dejar de hacerlo. Recientemente escuché una frase que me gustó muchísimo, por la forma en cómo te describe, de una manera positiva, pues échale ganas, te tocó esto, te pasó esto por algo, y cuando te lo dicen, y le venía platicando a los muchachos, que cuando te dicen, te pasó esto por algo, como que... Exacto, chinga, mano, tú no sabes por lo que estoy viviendo, ¿no? Y aunque tenga mucho de cierto esta frase, pues como que cuando te la dicen no te hace sentido. Claro. Pero justo escuché esta frase y voy a citar a Jorge Serratos, que es un podcaster que sigo. Dice, cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Qué Entonces, bonito. Ahorita de todo lo que dijiste, creo que te había pasado todo el tiempo de la vida te estaba dirigiendo, ¿no? Te pasaba de un proyecto a otro y ibas creciendo. Y de repente, ¡pum!, ¿no? No conseguiste lo que quisiste, pero te tocó la depresión, pero tenías las herramientas, pero no las puedes como llevar al 100%. De alguna forma, la vida te estaba protegiendo y te estaba llevando una transformación para lo que sigue. Exacto. Entonces, está padrísimo. Ahora... En esta etapa de coach es cuando conoces a Oribe. Ajá, exactamente. Mira, pasa que primero yo empecé a dar coaching desde un enfoque más de compartir herramientas para de comunicación efectiva y demás. Entonces ahí fue cuando conocí a Oribe. Lo conocí a través de su agente Diego Medellín, a quien también le mando un beso gigante, que conocí en un concierto de Nine Inch Nails. Qué importante, sí. Y perdón que haga esta pregunta, qué importante es las relaciones públicas. Totalmente. Y no ser, entiendo la personalidad de muchas personas que es introvertido, ¿no? Pero qué importante es quitarte esa barrera mental de ser introvertido y ser más extrovertido, porque hoy estamos aquí, ¿no? Mañana esa persona que conociste
puede ser o significar algo muy importante en tu vida. Yo te comparto, yo conocí a mi esposa en el metro. ¡Ay, qué padre! Y ahorita estamos casados 15 años, tenemos 2 hijos hermosos, felizmente, gracias a Dios, casados y con esta familia que ya formamos. Pero la conocí en el metro, ¿no? ¡Qué increíble! Y aunque tenía miedo, pero qué importante es cruzar esas barreras, que muchas veces son barreras mentales que te dan miedo. Y ahorita pues, conociste a una persona que te llevó a conocer a Oribe. Totalmente, sí. Entonces, yo aposté por esa reinvención justo a partir de la crisis. O sea, de la crisis me refiero a cuando yo salí de Reactor, yo tenía como un plan, ¿no? O sea, yo, dentro de las posibilidades que estaban sobre la mesa, era irme a Estados Unidos a trabajar a la radio satelital. No se dio. Luego pues, no se dieron muchas cosas, ¿no? O sea, como que estuve buscando que se dieran otros proyectos también en la radio y en medios, y no se concretaban. Con John Ball, como fracaso de que ya no se fuera un proyecto sustentable o sostenible, etcétera. Entonces yo dije, o sea, algo tengo que hacer, me tengo que reinventar. Entonces, como echando mano de las habilidades que tenía, fue cuando empecé a dar este coaching de comunicación efectiva, y como pensando en cómo lo puedo expandir un poco más, dije, ay, pues en el campo de los futbolistas estaría increíble, literalmente así de que viendo, ya sabes, Fox Deportes en la noche y viendo una conferencia de prensa de híjole, qué mal se expresan y no sé qué, dije, sería una gran idea a los futbolistas poderles compartir esto. Sí. Entonces ya fue como, sí es una gran idea, ¿no? Ya pensándolo bien, y fue como, a ver, buscando a quién conozco que me pudiera acercar a eso, y ya fue como, pues ahí está Diego Medellín, y en realidad primero fue un acercamiento a través de mi ex y a través de una amiga, sí. Y ya, así fue el acercamiento, y le hicimos, o sea, me pidió una propuesta para Oribe, e inmediatamente me la aceptaron y empezamos a trabajar juntos. Y entonces mi labor inicial con Oribe era prepararlo para tener mejor manejo de sus participaciones mediáticas, de las entrevistas que daba, como tener más claro su mensaje, diseñar un mensaje más específico que fuera en sintonía con su personalidad, sus valores, lo que quería proyectar al mundo. Entonces en eso nos concentramos en una primera etapa. Sí, que realmente me eché el libro que escribiste. ¿Qué te pareció? Buenísimo, de hecho, y te voy a ser honesta, apenas entrevisté se llama Mirka Olivares, y es un güey que lee muchísimo, ¿no? Sí. Y lee pues literatura como muy profunda, etcétera, ¿no? Y me gusta. Y platicamos del libro de Rayuela, etcétera, ¿no? Y esa es como la lectura que me gusta, pero no dejo de lado otras, ¿no? Uh-huh. Y leo de todo. Cuando compré el libro, dije, lo tengo que leer porque quiero prepararme para la entrevista, ¿no? Y quiero saber qué preguntar, qué platicar. Y honestamente dije, pero, ay, como que no me llama, ¿no? Sí. Y neta, léanlo. Me llamó mucho la atención, me enganchó, y le digo que estaba leyendo a las 11, 12. Yo normalmente me duermo a las 9:30 de la mañana porque me levanto a las 5 de la mañana. Wow. A las 9 de la noche, pero 9:30 de la noche porque me levanto a las 5 de la mañana. Me dormía a las 10:30, 11, para mí ya es mucho. Y hoy, ya para el último trayecto del libro, me levanté a las 5 de la mañana. Wow, gracias. Porque neta, me enganchó y estuve leyendo. Qué emocionante. Entonces, véanlo. Mi once ideal se llama Oribe Peralta con Livier Zúñiga. Así que, pero no se quedó solo en eso, ¿no? No nada más fue como resultado de escribir el libro, sino también fueron conferencias, que es la conferencia de oro, creo que se llama, lo que sí, da, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, parte de la labor con él ha sido prepararlo también para convertirse en speaker. Lo que descubrimos en conjunto y a través del coaching fue que él tenía un deseo por compartir con la gente su testimonio, su historia, para que pudiera resultar de impacto positivo, ¿no? O sea, lo que él quería era poder dejar algo valioso en la vida de las personas, que es una de las misiones que yo comparto también mucho con él, y que por eso en el libro siento que lo logramos de manera increíble. Hemos recibido mensajes súper lindos, hay gente de otros países que nos ha dicho así como, para mí se convirtió en un nuevo manual de vida, es que de verdad
O sea, y para que sepan, no es meramente para gente que le gusta el fútbol. Iba a ser justo esa precisión, ¿eh? ¿Te gusta o no te gusta? Yo soy pro fútbol americano. Sí. Soy malísimo para el fútbol soccer. Veo partidos, arriba la América. Pero realmente no soy tan fanático, ¿no? Como otros amigos Ramses, bueno, que tenemos amigos en común, que son muy fanáticos del fútbol. Yo no. Saludos a todos. ¿No? Y yo creo que también eso no me motivaba mucho, ¿no? Sí. Ya cuando le vi que no era para futbolistas, que también sirve para futbolistas, sí, pero realmente es para el público en general, ¿no? Que necesite en este momento leer algo así que te deje un mensaje positivo, ¿no? Ay, me encanta. Y creo que tú lo hiciste muy bien, o bueno, lo hicieron muy bien, de tal forma que lo hicieron de manera general, que le queda pues a cualquiera. Ay, muchas gracias. Sí, era nuestro objetivo. Sí, cuando nos sentamos a platicar si la intención de Oribe es dejar un impacto positivo, ¿cuáles pueden ser los vehículos? Y pensábamos justo, pues una conferencia, el libro, lo que siempre platicábamos él y yo y Diego también, era pues que no se quede únicamente para el ámbito del fútbol, ¿no? O sea, sí, sino que pueda ser un mensaje mucho más universal a partir de su historia, que además es una historia de verdad inspiradora, sí, y que además se queden pues algunas herramientas, ¿no? O sea, como que sí sea una reflexión aplicable a tu propia vida, que se convierta en un motor o una motivación para ir por más. Claro. Pues ya para ir cerrando, sé que te tienes que ir a otro compromiso. Muchas gracias por el tiempo. Hacemos un ejercicio en este podcast para finalizar. Solo dime, ¿tienes hermanos? Sí. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Más grandes, más chicos? Yo soy la más chica, ¿tú crees? Pero la más chica, todos son más grandes. Sí. Ok. ¿Tus papás viven? Sí. Sí, ok. Bueno, el ejercicio es el siguiente. No es nada esotérico, no, tranquila. No es esotérico, no quiero. Eso es lo mío en realidad. Ya. El ejercicio es muy sencillo. Justo el objetivo del podcast es resaltar todas estas batallas que libra las personas para llegar a este momento de éxito, ¿no? Que ahorita yo te considero una persona exitosa. Muchas gracias, Peter. Pero que sé que realmente te costó trabajo, ¿no? Pareciera que te decía que todo se te presentó en bandeja de plata, pero también la sufriste, ¿no? Y momentos en los que tuviste que pues empezar de cero y caerte y levantarte, ¿no? Pero a través de todo este tiempo de la vida para poder sortear estas batallas, pues tuviste un apoyo, ¿no? Y que bien tú lo decías, te rodeaste de personas que te dieran su hombro y te dieran ese apoyo que necesitabas. Creo yo firmemente que ese equipo de apoyo es tu contexto familiar, que es muy cercano a ti. Y no quiero menospreciar a los amigos, porque también son muy importantes, pero la familia, al menos para mí, es muy importante, ¿no? Entonces el ejercicio que hacemos es, este video lo subimos a YouTube y clips los ponemos en las redes sociales. Obviamente se queda este video por la posteridad. ¿Qué te gustaría decirle a cada uno de tus hermanos cuando vean este video? Es decir, imagínate que tu hermano lo ve en 10 meses o tu hermana lo ve en un mes. ¿Qué te gustaría decirles? ¿Qué mensaje te gustaría decirle a cada uno de ellos cuando ven este video por accidente, porque te extrañan, porque te quieren? ¿Qué te gustaría decirle? Empecemos por la hermana que sigue después de ti. Ok. O hermano. Hermano, sí. Ajá. A ver, estoy yo y está Manuel. Manuel, te quiero decir que te amo, que tú un día me dijiste que cuando yo llegué al mundo, de alguna manera entrenaste por primera vez la paternidad, aunque estabas muy chiquito, pero me cuidaste tanto que te convertiste en esa figura, ¿no? Como de cuidador para mí. Y que tengo muy presentes recuerdos en los que estamos juntos. Sí me acuerdo de cuando nos íbamos juntos al centro comercial. Tenemos enfrente un súper, sí, y nos íbamos a comer botanitas de las que ponían ahí en carne y salchichonería. Y me acuerdo que para mí, como tener ese momento contigo en el que me subías al carrito del centro comercial e íbamos por botanitas y yo te rogaba porque me compraras ponis. Son de los recuerdos más especiales que tengo y te agradezco que hayas sido mi cuidador y que me hayas llenado de amor desde ese momento. ¿Quién sigue después de Manuel? Claudia,
Te amo, hermana. Eres una mujer sumamente inspiradora para mí. Amo tu fortaleza y tu espíritu libre. He aprendido muchísimo de buscar esa libertad e independencia gracias a ti. Respeto mucho cómo has construido con tanta valentía tu vida de acuerdo a tus propios estándares. Y eso, como mujer, lo aprecio infinitamente. Te amo. ¿Quién sigue? Juan Carlos, te amo, hermano. Me encanta compartir contigo. Eres una persona muy inspiradora para mí. Amo lo valiente que eres para defender tus ideales, tus ideas. Gracias por inculcarme eso también a mí. Gracias por estar presente, por ser tan divertido, porque aparte eres muy chistoso y eso es una de las cosas que más me gustan de ti, que me haces reír mucho y que podamos compartir todavía también. Me encanta, te amo. ¿Y tu cuarto hermano o hermana? Miguel. Te amo mucho. Yo creo que no hemos tenido la oportunidad de estar tan cerca por la distancia, por la diferencia de edad, etcétera, pero de todas maneras yo sé que cuento contigo y siempre que te he necesitado has estado para mí y eso te lo quiero agradecer enormemente y admiro muchísimo tu inteligencia, tu intelecto, tu corazón también. Te mando muchos besos. Qué bonito. A tu papá, ¿qué te gustaría decir? Ay, papi. Te amo muchísimo. A todos los amo muchísimo, pero papi, te amo muchísimo. Gracias por sentirte siempre tan orgulloso de mí, verme a través de tus ojos. Me da fuerza, porque a veces tú ves cosas que a mí se me olvidan sobre mi propio brillo y saber que te tengo a ti para recordármelo y para sostenerme, lo valoro infinitamente. Te amo. Y por último, tu mamá. A la mamá. Mami, more. Te amo, eres mi mejor equipo. Muchísimas gracias por estar conmigo y para mí siempre. Eres la fortaleza en la que me recargo. No me refiero a sostenerme, sino a recargarme de energía. Gracias por estar ahí para mí en todos los aspectos, por llenarme de amor. Gracias por la mujer que eres. Admiro tu fortaleza infinitamente. Todo lo que has superado en la vida es inspiración pura para mí. Y sobre todo estoy muy feliz de en esta etapa de la vida verte feliz y tranquila. Que así sea cada vez más. Te amo. Qué bonito, qué bonito. Mira, se me enchina la piel. Qué bonito tú, qué buena idea. Este ejercicio creo que además de dárselos a tu contexto familiar, también sirve como algo para cualquier persona que lo vea. Es como un mensaje también para el mundo. Se lo dices muy personal porque reconoces como las aptitudes, habilidades, tu talento, lo que sea, de tus familiares. Pero realmente estás dando un mensaje, ¿no? Para todos el reconocer. Y tú fuiste muy expresiva, muy clara y concisa en las palabras que les diste. Muchas felicidades, eres muy inteligente, muy guapa, te deseo mucho éxito. ¿Qué viene para Ana Livier? Bueno, Livier. Ana Livier, sí. Hay una anécdota que les cuento mucho creo que a ti no te la he contado, pero ¿tú te acuerdas de Toño G? Claro. ¿Te acuerdas de Toño G chiquititito? No. Bueno, yo lo conocí chiquito y yo estaba más chiquita todavía. Pero entonces Toño G no podía decir Livier y me decía Vivier. Entonces me decía Ana Vivier. Y a mí me chocaba que me dijeran Ana Vivier. Entonces un día me lo agarré a patadas chiquito, así de que no, soy Ana Vivier. Di bien mi nombre. Y entonces entramos a la secundaria. Bueno, yo entro a la secundaria, él ya está en la secundaria, en el PANA. Toca la hora del receso, toca el timbre y en pleno receso, ¡Ana Vivier! ¡Hijo de la... Y yo, morro, ya creciste, ya puedes decir Livier.
Pero sí, soy Anita Livier, porque hay mucha gente que todavía me dice como Anita, pero sí, Livier, gracias, aquí estoy. Perfecto. ¿Qué proyectos siguen para...? Pues, un nuevo libro. ¡Sí! Sí, un nuevo libro, y sí les puedo adelantar, gracias al éxito de la TED Talk, sé la persona que tu mascota cree que eres, me ofrecieron hacer la versión extendida, primero en audiolibro, Sí. que está muy próxima a estrenarse, y después de eso pues viene la versión impresa, y después de eso ojalá sean más libros porque me interesa seguir escribiendo. Descubrí con este libro que hice con Oribe una cosa que me gusta muchísimo y una vía de expresión y de creación muy afín a mí, entonces pues ojalá en el futuro pueda tener no solo no ficción, sino sí ficción y luego adaptaciones a películas, yo qué sé. Enjoy Media va a estar pues creando más, entonces vamos a estar bien concentrados también en hacer crecer ese proyecto, tanto para producir proyectos o contenidos de casa, como es el departamento y algunas cosas que vayan surgiendo ahí, como a ver con qué otras alianzas podemos hacer ahí. Y pues no sé, o sea, el mundo, conquistar el mundo. Livier Zúñiga en todos lados. Yeah. Pues ya quiero leer ese libro, te digo, me encantó este libro que hiciste con Oribe, me imagino que va a estar mucho mejor que vas a hacer, porque como me dices, vas evolucionando. Me debes ese librito con el autógrafo claro y toda que esta sí, onda. Claro. Quiero leer ese libro, entonces en cuanto salga publicado te voy a buscar para que me des tu dedicatoria y toda la onda. Te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Cabe aclarar, no es que no hayas querido la entrevista, sino que llegó el mensaje y te llegó en una bandeja que normalmente nunca revisamos. Es que sí se dieron cuenta que Instagram tiene como 4 bandejas ahora, así como de principal, general, solicitudes, canales, no es que ya las conozco bien, pero en un punto no sabía ni que existía y ahí se me quedó atorado el mensaje. Pero por fin lo viste. Sí. Contestaste y aquí estamos. Aquí estamos. Mil gracias. Igualmente. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo gigante. Disfruté muchísimo la conversación. Espero que nos veamos pronto. Así será. Gracias.